toma el control en el nombre poderoso de Jesús. Así lo declaramos para la gloria del Señor Jesucristo. Ayer estuvimos hablando de la fe. Aumentanos la fe. Necesitamos realmente que Dios aumente nuestra fe. La palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos aumentar esa fe. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué podríamos hacer con fe? Con fe real, con fe en Dios. Pues en Juan capítulo 14, versículo 12, dice la palabra: ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Juan capítulo 14, versículo 12. El Señor Jesús dijo a sus discípulos y dejó esta promesa para toda la iglesia. Dijo que es seguro que si creemos en Él, en las obras que Él hizo, también nosotros las vamos a hacer, y aún mayores. No es una promesa menor, es una promesa muy importante lo que aquí encontramos que Dios nos está regalando. La fe para poder salir victoriosos en medio de todas esas circunstancias que muchas veces podemos enfrentar, podemos vivir. Y la palabra nos muestra entonces, ayer mirábamos que los apóstoles le dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo podemos aumentar la fe? Para que la fe aumente, necesitamos la guía del Espíritu del Señor, la guía de Dios. Pero la palabra nos da alguna luz. Y en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que queremos aumentar nuestra fe en el Señor. Lo primero que el Señor nos enseña es que tenemos que oír, buscar, tenemos que escudriñar la palabra del Señor Jesucristo. La fe no proviene principalmente al orar, no viene principalmente al suplicar o ayunar, aunque lo podemos hacer, lo debemos hacer, pero nos enseña el Señor a través de sus escrituras que el primer aspecto para que la fe crezca es la palabra del Señor. Viene por el oír y por el aplicar la palabra de Dios. Tenemos que seguir en ese propósito, creciendo en la palabra, no como algo doctrinal, no como algo religioso, no como algo por costumbre, sino como una realmente necesidad de entender, comprender el mensaje de Dios, y entonces nuestra fe crece, porque en esas palabras del Señor, allí está su poder, allí está su enseñanza, allí está su modelo, allí están las cosas que Él hizo, ahí está lo que el Señor quiere que nosotros también podamos imitar. La palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Pero podríamos mencionar un segundo aspecto que nos va a ayudar a crecer en la fe. Nosotros tenemos que arrepentirnos, el arrepentimiento. Ese es uno de los aspectos muy importantes. La palabra nos muestra que debemos crecer de nuevo, nacer de nuevo. Y el arrepentimiento nos habla de dejar de hacer lo que hacíamos antes. Y debemos seguir a Cristo. Y esa fe y esa relación con el Señor va a crecer. En Romanos 12, versículo 3, dice: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Así que debemos dejar que la fe crezca en nosotros. Cuando estamos en una relación con el Señor nos da esa medida de fe. Esa medida de fe a cada uno. Pero no dice la palabra que no podemos pedirla, que no podemos buscarla. Y debemos arrepentirnos, acercarnos al Señor, acercarnos a Él con todo nuestro corazón. Entonces, el segundo aspecto que estoy mencionando habla de arrepentimiento, para que Dios siga dándonos de su presencia. También otro aspecto que podemos mencionar es que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Pues la palabra de Dios nos enseña que el fruto del Espíritu Santo son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, pero también está la fe. También la fe. La fe se denomina fruto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo. Así que, si queremos que esa fe crezca, cuando nosotros estamos buscando al Señor en arrepentimiento, con arrepentimiento, dejando lo que está atrás, esas cosas que no le agradan al Señor, y estamos dándole oportunidad y libertad al Espíritu Santo, seguramente, como un resultado, como una consecuencia, el fruto del Espíritu Santo, y entre esos la fe, va a crecer. Va a crecer. El Señor quiere darnos mucho más de su Espíritu y de sus frutos. El Señor quiere darnos mucho más de su presencia. Y debemos continuar adelante con la fe en nuestro Dios. Un cuarto aspecto, y es el amor. Es el amor al prójimo, el amor a Dios, pero también el amor los unos a los otros. Pues la palabra dice: ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves si no puedes amar a tu hermano a quien sí ves? Dios nos revela. Dios se nos ha revelado por medio del pueblo, por medio de su pueblo, su amor, por medio de su Hijo, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Y la palabra en Gálatas 5:6 dice que la fe obra por el amor. La fe obra
por el amor. Qué interesante esta porción de la palabra de Dios. La fe obra por el amor. Quizás son textos que a veces no miramos con mucha atención, y uno, cuando habla de la fe, muchas veces habla de la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, bueno, y todas estas cosas. Pero allá en Gálatas 5, versículo 6, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Entonces, esa fe nos lleva a amar. Esa fe nos lleva a amar al Señor, pero también nos lleva a amar al prójimo. Y recordamos que el Señor mismo dijo que toda la ley se resumía en ese gran mandamiento: amar al Señor y amar al prójimo. Amar al prójimo. Entonces, queremos crecer en la fe en nuestro Dios. Es necesario oír la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra. Es necesario el arrepentimiento y permitir que el Señor nos dé más de esa medida de la fe. Pero también es necesario que podamos tener la fe como fruto del Espíritu Santo. Fruto, o sea, la presencia del Espíritu Santo produce fe. Pero también que esa fe nos lleve a amar. Tener fe para mover montañas de problemas consiste sencillamente en confiar que Dios cumplirá su palabra. Que Dios cumplirá su palabra. Ese es otro aspecto. Queremos que crezca nuestra fe para mover montañas, como dice la misma Escritura. Entonces tenemos que saber y recordar que las promesas del Señor son fieles. Y mantenernos en esa verdad, mantenernos en esa posición. No es fácil muchas veces, pero saber que el Señor no nos va a dejar, y Él no va a dejar de cumplir. Porque mire lo que dice Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 19 al 21 dice, está hablando de Abraham, y dice: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, sino muerto siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y por favor, prestemos mucha atención al versículo 21, donde dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces tenemos que, cuando queremos crecer en la fe, tenemos que creer convencidamente que Dios cumple sus promesas. Que Dios cumple sus promesas. Muchas veces esa fe parece infantil para muchos, parece inocente, parece ilógica, parece no tener sentido, ¿verdad? Parece no tener realidad. Pero necesitamos seguir creciendo en la confianza de nuestro Dios, en sus promesas. También otro aspecto
de la fe tiene que ver con el acuerdo, el ponerse de acuerdo con otros creyentes, con la iglesia, buscar la unidad con otros hermanos en Cristo, el apoyo, la comunión de la congregación de otros hombres y mujeres de fe. Porque dice Mateo capítulo 18, versículo 19 al 20, dice: además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, ¿verdad? Eso dentro de la voluntad de Dios, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El acuerdo, la unión con otros, según la palabra, hace que sucedan cosas, siempre y cuando eso que estamos pidiendo sea la voluntad de Dios. Eso quiere el Señor, que nos unamos en la fe. Cuando hablamos de que la fe viene por el oír la palabra de Dios, allí necesitamos meditar en la palabra de Dios, mencionar la palabra de Dios. Entonces Dios va a obrar, Dios va a ministrar. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles, son tiempos con pruebas, con luchas, pero podemos pedirle al Señor, como dijeron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Cuando pensamos en esto, cuando pensamos en todo lo que podemos lograr espiritualmente, físicamente, emocionalmente, familiarmente, a través de la fe en el Señor, entonces yo digo, estamos perdiendo una gran oportunidad. Estamos perdiendo una gran posibilidad de todo lo que el Señor quiere hacer. Quiere hacer a través de ti, a través de mí, a través de nosotros. Yo te invito para que hoy oremos con fe. Hoy oremos con fe y digamos: Señor, yo quiero rogarte, yo quiero pedirte, Señor, que tú hoy ministres, que tú hoy obres, Dios, que tú hoy hagas una obra sobrenatural. Que tú hoy hagas una obra, Señor, maravillosa. Que tú hoy, Señor, ministres nuestra vida.